Muy buenas tardes, estimados hermanos, muy buenas tardes, estimada hermana Marta. Estamos aquí en la continuación de nuestro curso. La mayoría lo va a haber diferido. Estamos aquí nosotros trabajando. Yo le envié hoy varios materiales que les debía, entre ellos el diccionario de hebreo bíblico de Moisés, de Luis Alonso Schockel. Les envié la Biblia hebrea edición Textus Receptus, que lo vamos a ver más adelante, que cuál es la diferencia. Le envié también la Biblia hebraica Estudartencia, que representa el Códice de Leningrado, el texto crítico y normativo actual de lo que es la Biblia hebrea. También les envié la gramática elemental de Enrique Farfán Navarro, que lo vamos a estar utilizando aquí, por lo menos por secciones. Y también les envié un material que preparé para distinguir definitivamente el Sheba vocal del Sheba o Sheba móvil de lo que es el Sheba quiescente o Sheba mudo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con esa diapositiva porque teníamos en el programa de hoy comenzar a trabajar el tema del nombre hebreo, con los aspectos relacionados con el nombre o sustantivo en hebreo, pero probablemente no podremos llegar ahí porque estamos atrasaditos en algunas cuestiones, pero vamos a ver si por lo menos lo comenzamos, porque la semana pasada se esperaba que yo iba a poder iniciar el tema del artículo y del direccional que le íbamos a, del interrogativo, perdón, artículo e interrogativo, que lo íbamos a ver la semana pasada, así que vamos a ir arrastrando un poquito de, de atrás y vamos a ver cómo nos ponemos al día lo antes posible. Ok, entonces voy a poner en pantalla lo que es el material que les envié en PDF con tal de poder distinguir las reglas del Sheba vocálico, dado que es un tema que origina muchas complicaciones para leer el hebreo porque abunda demasiado, el Sheba abunda demasiado. Entonces, para poder comprender este tema ya de manera definitiva, yo preparé un cuadro para hacer lo más pedagógico posible con tal de ponerles ahí todos los principios normativos que le van a ayudar a poder leer el hebreo sin problemas, considerando el tema del Sheba que abunda demasiado. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar en primer lugar. Espero que se esté viendo en pantalla bien. Benito, ¿qué me dices? ¿Sí? Se ve perfecto. Perfecto, bien. Entonces aquí tenemos reglas para distinguir el Sheba simple. Pongo el simple porque ya sabemos que el Sheba compuesto siempre es vocal. Por lo tanto, no hay reglas especiales para el Sheba compuesto, siempre es vocal. Obviamente, de acuerdo a la vocal que acompaña al Sheba, si es Segol, si es Patak o si es Kames Hatur. ¿Ok? Entonces, primera regla, el Sheba es vocal. El Sheba es vocal si acompaña a una consonante que inicia una palabra o una sílaba dentro de la palabra, siempre. Por ejemplo, tenemos a Berit, que observamos que debajo de la Bet tenemos un Sheba y ese Sheba es vocálico porque la Bet, la consonante a la que acompaña el Sheba, inicia una palabra y obviamente inicia una sílaba. Pero también es vocálico en Bereshit porque tenemos la misma situación. El Sheba que está debajo de la Bet, entonces inicia una palabra, inicia una sílaba. ¿Ok? Entonces es el principio general. Sheba es vocálico siempre que acompañe a una consonante que inicia una sílaba dentro de la palabra o inicia una palabra que obviamente supone una sílaba. Observación. Siempre que acompañe a una consonante que inicie una sílaba, el Sheba será vocal. De manera resumida, siempre que acompañe a una consonante que inicie una sílaba, el Sheba será vocal. Y ese será un principio básico. Si hay preguntas, me las hacen saber, por favor, ¿ok? Mientras tanto, voy a seguir explicando. Cuando en dos consonantes consecutivas dentro de la palabra,
ambas consonantes tengan un sheva, el primero es mudo y el segundo es vocal. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra yislehu, que significa ellos enviarán. La observación o principio básico es que es vocal el sheva que sigue a otro sheva. ¿Por qué? Porque el primero cierra una sílaba y el segundo inicia o abre otra sílaba. Por ejemplo, de estos dos sheva, el que está debajo de la shin cierra la sílaba, mientras que el que está debajo de la lamed abre una sílaba. Por eso el principio de que cuando aparecen dos consonantes consecutivas dentro de la palabra, el primero es mudo porque cierra la sílaba y el segundo es vocal porque inicia otra sílaba. Por otro lado, tenemos el siguiente principio, que es el sheva es vocal cuando es precedido por una vocal larga, es decir, sílaba con vocal larga. Aquí tenemos, por ejemplo, catelú, ellos mataron, catelú. Aquí entonces, el sheva que está debajo de la tet es vocal porque cames es vocal larga. Ahora, es importante que el estudiante ya maneje sin problema alguno la clasificación de los puntos vocálicos, cuáles representan vocales cortas, cuáles representan vocales largas. Y eso no lo puedo hacer yo por ustedes. El estudiante ya tiene que, para estas alturas, dominar sin problema alguno vocales largas y vocales cortas, porque será a la hora de leer un texto la clave para, en este tipo de caso, verificar si el sheva es vocálico o no. Y obviamente aquí, como cames es larga, entonces el sheva que está debajo de la tet es vocálico. Ahora bien, en caso contrario, es decir, con una vocal larga precedida, que precede al sheva, es mudo. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos la palabra malje. Malje, que es un constructo de la palabra melajin, melech, melajin sería el plural de melech, que es rey. Entonces sería traducido como de reyes. El principio entonces es que, por ejemplo, patak aquí, que es una vocal corta, debajo de la mem, antecediendo al sheva que está debajo de la lamed, no hace vocálico al sheva, sino que lo deja mudo. Entonces, repito, un sheva precedido de una vocal corta es mudo, es silente. Por eso, malje. Y no decimos malque porque la kaf aquí no tiene el punto dagesh, ¿ok? Ahora bien, hay una observación importante. Sin embargo, si sobre la vocal larga recae el acento tónico, que es el acento principal, el sheva que sigue no se pronuncia, es decir, no es vocal. Ejemplo, tenemos la palabra tictorna, tictorna. Aquí, la frase tictorna, ellos matarán. Aquí tenemos que la TED tiene un holen que ya sea en forma plena o en forma defectiva es vocal larga, pero tiene el acento tónico esta sílaba. En este caso, entonces, hay una excepción a la regla. Entonces, ¿qué ocurre? Que a pesar de ser una vocal larga la que antecede a este sheva que está debajo de la lamed, entonces el sheva es mudo, no es vocálico, ¿ok? Mientras que aquí es fácil la regla porque el sheva que acompaña a la kof es indicador de cierre de sílaba, o sea, no es vocálico, porque la jirek que está, o jirek, como ustedes quieran, debajo de la taf es una vocal corta. Repito, aquí este sheva que está debajo de la lamed no es vocálico a pesar de que la holen que lo precede es una vocal larga porque está acentuada y es la sílaba tónica. Pero este sheva que está debajo acompañando a la kof es mudo porque la jirek que acompaña a la taf y que antecede al sheva es una vocal corta.
Ahora bien, tenemos el siguiente principio y es que el Sheva es vocal cuando acompaña a una consonante duplicada por el Dagesh fuerte. Aquí tenemos la expresión Kitalu. Ellos asesinaron. Ahora, ¿qué ocurre? Que al duplicarse, recuerde que cuando una consonante sea duplicada por el Dagesh fuerte, la primera letra, la primera consonante, la misma, cierra la sílaba y la otra abre la otra sílaba. Por eso es vocálico, pero con relación a la segunda. Por ejemplo, una transliteración de Kitalu sería Kit. Esta T que está aquí, representa la primera T de la duplicación y la segunda hace con el Sheva una sílaba. Por eso, Kitet Lu. Ok. Kit Telu. Kit Telu. Esa sería la pronunciación. Por otro lado, en dos consonantes idénticas y consecutivas, el Sheva siempre es vocal. Por ejemplo, Hallelu sería alaben ustedes, alabad vosotros en un español castizo. Alaben ustedes, Hallelu. ¿Por qué? Pero observen ahora, que aquí hay una excepción a la regla de que si el Sheva es precedido por una vocal corta, no es vocálico. Porque observen que debajo de la G hay una patá que es corta. Sin embargo, la regla que domina aquí es que hay dos consonantes idénticas, es decir, la misma lamet está dos veces. Entonces el principio es que en dos consonantes idénticas, la misma consonante que esté consecutiva, que sean consecutivas, y tiene un Sheva, ese Sheva será vocálico. Y la observación que presentamos aquí en la columna de la derecha es, sin importar si está precedido de una sílaba con vocal corta, que es, digamos, la excepción a la regla que ya hemos mencionado, de que un Sheva es vocálico si la sílaba que le antecede tiene una vocal larga. Entonces, repito, ahí tenemos el principio y por eso vamos a leer Hallelu, Hallelu y no Hallelu, Hallelu. Ahora bien, observaciones finales. El Sheva vocal también puede aparecer acompañando la consonante final de una palabra. Por ejemplo, catalté sería tú mataste en género femenino. O sea, el sujeto de esta forma verbal es femenino. Catalté. Observen ahora, esta es una cames, esta es una patak, pero aquí resulta que, por supuesto, el Sheva que está debajo de la lamet no es vocálico porque la vocal que estaba debajo de la tet es vocal corta, no larga. Y finalmente, el Sheva que está con la tet es vocálico, catalté, tú mataste. La otra, tenemos la palabra acted, acted, que sería tú, es el pronombre personal, la segunda persona en género femenino, tú, ¿ok? Aquí hay una pequeña diferencia entre, aquí no duplicamos la taf. ¿Por qué? Porque tiene un punto, aquí será un dagesh lene, ¿ok? Mientras que aquí en el pronombre es dagesh forte. ¿Por qué? ¿Por qué duplicamos at, t, duplicamos la taf? La primera taf sería cerrando la sílaba y la segunda la que abre la otra sílaba. Entonces, ¿por qué ahora duplicamos la taf? Bueno, porque ahora es dagesh forte, porque dijimos que el dagesh forte se distingue del dagesh lene en que es precedido por una vocal. Mientras que este dagesh, al ser mudo, este Sheva no es vocálico, no hay una vocal que anteceda a este punto
entonces no puede ser Dagesh fuerte, sino Dagesh lene. Pero aquí que hay sí una vocal que antecede a a esta consonante, entonces este punto en la TAF es Dagesh fuerte y no un Dagesh lene. ¿Ok? Ahora bien, otro punto importante es Moisés Chávez presenta una observación interesante y que pienso que debemos tomar en cuenta, y es que en su Hebreo Bíblico Tomo Programado, página 364, el tomo 1, Moisés Chávez apunta a que a veces no se acostumbra a pronunciar el Sheba vocal en palabras, por ejemplo, como Shemuel, que sería Samuel. Lo hacen algunos a veces con Shmuel y no Shemuel, que sería lo que uno leería normalmente aquí, porque se supone que este Sheba está con una consonante que inicia una sílaba, que comienza una palabra. Sin embargo, a veces no, sin ninguna, digamos, explicación un tanto arbitrario, no se pronuncia el Sheba y se lee, aunque es Samuel en castellano, no se lee Shemuel, aunque no siempre, sino Shmuel. Y tenemos la palabra Sdom, que aún uno diría que obviamente se debe leer Sedom. Repito, es habitual que a veces no se pronuncie, pero usted puede sentirse con la plena seguridad de decir aquí Shemuel y aquí leer Sedom, por la regla básica y normal de que un Sheba que inicia una sílaba, una palabra, es vocálico. Por tanto, aquí podemos leer Sedom y aquí Shemuel, aunque comprendemos la práctica, digamos, inusual de no pronunciar este Sheba en estos dos nombres. Ahora bien, un punto importante es este que lo menciona a Giovanni Deiana y a Ambrogio Espreafico, en su obra Guía para el Estudio del Hebreo Bíblico, página 12. Observen, en cualquier caso se ha de advertir que la identificación de un Sheba como móvil, como vocal o vocálico, o como quiescente, que sería mudo, que no se pronuncia, es una cosa muy discutida, pudiendo encontrarse opinión distinta en los diversos autores. Algunos incluso han hablado también de un tercer tipo de Sheba, llamado Sheba medio, pero que no se explica, modalidad cuya existencia no es reconocida por todos los autores. Así que, aunque he presentado los principios generales, también les he presentado esta observación para que entiendan por qué es probable que en la transliteración y pronunciación del hebreo pueda variar dependiendo el Sheba vocálico, dependiendo la línea del lingüista o la gramática que siga esa obra. Ahora bien, yo quiero, si no hay alguna pregunta, por favor, si hay una pregunta, me la hace saber ahora. Profe, un comentario. ¿Sí? Bueno, yo he estudiado, por otro lado, ya el hebreo, y por allí algunas reglas difieren un poquito. Por ejemplo, en esto que presenta Moisés Chávez, de lo que me mostraron o me enseñaron es que bueno, todos pronunciamos Sheba. Sí. En las sibilantes son quiescientes al inicio, Sí. las sibilantes. Exacto. Como la Shin, la Samej y la Tzade. Bueno, y en la regla anterior, si regresa donde están los dos Sheba. Okay. Sí, un momentito. Voy para allá. Sí, un momentito. Finales, los dos finales. Sí. Bueno, a mí se me ha enseñado que son mudos los dos o son quicientes. Sería catalt. At. Sí. En las otras gramáticas que he estudiado. Sí, Nada sí. más como comentario. Sí, sí. No, está bien. Les dije que realmente lo que hago en estos casos siempre es consultar distintas gramáticas de las que tengo y trato de presentar un resumen de toda la discusión que hay. Y realmente, como decía
como presentan es prefijo, es importante comprender que no hay aquí cierto consenso en algunos casos. No hay consenso. De hecho, yo quise presentarles, hay una, quizás no sé si tú la tienes, Benito, la llamada Biblia hebraica con traducción y transliteración. No, no la tengo. Ok, yo se lo voy a enviar. Yo se lo voy a enviar al grupo que ustedes la bajen. Y ahí les voy a mostrar que esta transliteración, con la cual a veces yo no comparto, en algunos casos, sencillamente sí, oye bien, sí leyó el Sheba en Shemuel y lo hizo también en cuanto a Sedón. Voy a poner en pantalla ese enfoque. Un momentito. Ok, voy a comenzar con la palabra Shamuel. Por ejemplo, observamos, aquí está en el texto hebreo. Primera de Samuel 3, ¿ok? Ahí está en el texto hebreo, ya lo vemos cómo está. El problema es cómo lo transliteramos. Ahora bien, ¿qué resulta? Voy a presentar ahora la Biblia hebrea con traducción y transliteración y observen que sí asumió como vocal el Sheba. Por lo tanto, lo transliteró como Shemuel y no Shmuel, siguiendo la regla de los silbantes que mencionó Benito. ¿Ok? Pero otra vez, insisto, es importante entender que no hay, en lingüística como en otras ciencias, no hay consenso en algunos puntos. Lo que uno debe hacer es, bueno, mira, hay una línea por aquí, hay una explicación que otros adoptan, otros no, que nos siguen, porque, repito, la lingüística, cualquier sea, lingüística castellana, lingüística y filología hebrea, española, árabe, lo que sea, siempre tenemos algunas cosas en lo que los especialistas no coinciden. Entonces, lo que hace es que trata de ver cuáles son las líneas y comprender eso. Repito, esta Biblia hebrea con transliteración y traducción, yo se la voy a hacer llegar a todo el grupo y la vamos a poder tener. Y eso les servirá también para que ustedes comparen algunas transliteraciones que hace esta Biblia, que a veces uno puede estar de acuerdo o no con ellos, pero es totalmente transliterada desde Génesis hasta Crónicas, ¿ok? Por otro lado, voy ahora a presentar, por ejemplo, la forma en que lo hizo la Septuaginta, ¿ok? Y observamos entonces aquí que la Septuaginta tradujo Samuel. Mírenlo aquí. Yo no sé si Marta sabe algo de griego, pero por lo menos los que ya saben algo de griego y están con griego conmigo lo sabían de antemano. Vemos aquí que está Samuel. Entonces, el nombre Samuel tiene la vocalización que tiene porque es una, digamos, transliteración, no propiamente traducción, sino transliteración del griego. O sea, una transliteración griega del nombre hebreo. Ahora, lo que sí vemos es que lo transliteraron con alfa y no con éxilo. Obviamente en el griego no existe el fonema shem, SH, que lo tenemos en el hebreo. No existe en griego, pero por lo menos notamos que la vocalización más bien equivaldría a una kamesh y no al de un sheba, ni siquiera vocálico, porque no digo Samuel, sino Samuel. No Samuel siquiera, sino Samuel. ¿Okay? Entonces, el nombre Samuel que nosotros tenemos y que utilizamos como nombre ya, nos viene no como reflejo propiamente de la fonética y digamos de la morfología que tiene el nombre Shemuel en hebreo, sino que tiene en la Septuaginta. Por otro lado, con relación al nombre Sedom, observamos aquí en Génesis 19 que lo vamos a ver donde tenemos el nombre
Sedoma, aquí, lo observen bien, tiene el Sheba, como ya vimos. Ahora, voy de nuevo a presentar cómo lo translitera la Biblia hebrea traducida y transliterada. Lo hizo de la siguiente manera. Observen aquí, lo hizo Sedoma. Sedoma, obviamente, esta sílaba SE refleja el Sheba con esta epsilon representa el Sheba vocálico que se asumió el nombre Sedom. Y obviamente la Septuaginta entonces lo tradujo como Sodoma. Okay, observen, en el primer caso, el Sheba lo reflejó con una alfa, por eso Samuel, y aquí con una Omicron, entonces se lee Sodoma. Sodoma. Otra vez entonces el nombre Sodoma es fruto, nos llega, aunque haya pasado por el latín, pero nos llega obviamente cuando observamos el griego de una transliteración que hizo la Septuaginta del nombre hebreo Sedom. ¿Ok? Entonces, eso para que tuvieran una idea de dónde venía la cuestión. De todos modos, repetimos, creo que no quiero que pierdan de vista el último párrafo del material que les envié, que le hace justicia precisamente al comentario que hizo Benito y a lo que ya venía presentando con relación a que, repito, a pesar de las reglas que hemos dado, a pesar de reglas que podemos observar en distintas gramáticas, advertimos que este es un tema de discusión en algunos puntos y que se pueden encontrar opiniones distintas. No hay consenso absoluto en algunos aspectos de estos principios en cuanto a los distintos autores de gramática hebrea. Algunos, repito, han hablado incluso de un tercer tipo de Sheba, que sería Sheba medio, pero que eso o esa categoría no es reconocida por otros muchos autores. Por lo tanto, repito, caminamos aquí en un punto donde hay unos principios generales y al mismo tiempo alguna falta de consenso. Simplemente, si lo tenemos al día, lo consideramos y sabremos entonces explicar por qué algunos toman tal camino, por qué otros no lo hacen de la manera. ¿Alguna pregunta final ya para salir de aquí? No, ninguna. Todo Ok, muy bien, muy bien. Entonces vamos a salir de aquí. No sé si Marta me está pudiendo escuchar ya mejor. No sé si me escucha mejor, Marta. Sí, ya escucho mejor, gracias. Oh, qué bien, qué bien. Gracias por mantenerte ahí. ¿No tiene ninguna pregunta, Marta? Por el momento no. Ok, perfecto, muy bien. Ok, vamos entonces a seguir con una parte que debimos tratar la semana pasada, en la última sesión, pero por el atraso que veníamos arrastrando, no entramos. Bueno, de todos modos, en nuestro esquema y cronograma de trabajo, hoy, teóricamente, idealmente, estaríamos hablando del nombre y del nombre en hebreo, del sustantivo, y algunos aspectos generales ligados al sustantivo hebreo. Sin embargo, vamos a ver si el tiempo nos da, porque tenemos que abordar el tema del artículo y el tema del interrogativo, y dependiendo, vamos a ver qué pasa. De todos modos, habíamos separado 2 semanas para el tema del nombre. Así que si no nos da hoy para llegar a abarcar el nombre, tenemos una sesión la dedicaremos por completo al tema del nombre hebreo. ¿Ok? Voy entonces a compartir en pantalla el tema, una gramática que ya le envié, que nada más tienen que descargarla. Esos enlaces que yo le envié, nada más tienen que, por favor, ir al enlace que les di y descargarlo en su computadora, y lo pueden ir entonces siguiendo cuando estemos trabajando. En este caso voy ahora a compartir la gramática elemental de Enrique Farfán Navarro. Espero ustedes lo tienen ya, yo se lo envié, nada más tienen que descargarlo. Por otro lado, les prometo prontamente, en estos mismos días, antes del miércoles, enviarles la, la Biblia hebrea español con una traducción al castellano,
y una transliteración, que repito, que les servirá también para ver consensos y no consensos en algunas transliteraciones que plantea esta Biblia hebrea. El artículo hebreo. El artículo en hebreo es un asunto que es muy parecido al griego. No hay un artículo indefinido en hebreo, como tampoco lo hay en el griego. Hay marchan muy parecido el hebreo y el griego. En español tenemos un artículo indefinido, pero que hay que distinguir de lo que es el numeral. Cuando decimos, por ejemplo, un hombre, por ejemplo, un hombre llegó al campo. Eso puede significar, por un lado, si lo interpretamos como un numeral, un hombre y no dos ni tres, fueron que llegaron, pero también se puede interpretar en el sentido de un pronombre, por un lado, puede ser indefinido o podemos llamar el artículo indefinido que apunta a cierto hombre, un hombre desconocido. Entonces, por lo general, es fácil quizás de distinguirlo en el contexto oracional, pero quizás no. De todos modos, creo que es importante entender que una cosa es el pronombre indefinido, un hombre, una mujer, un niño, una niña, un libro, perdí un libro. ¿Ok? Se supone que ahí perdí un libro, probablemente lo más seguro es que sea un numeral, un libro y no dos. Pero también yo puedo usar la frase, oye, caramba, fui a la librería y se me compró y se me olvidó, no pude comprar un libro. En ese caso, probablemente tenga el sentido de un artículo indefinido o pronombre indefinido. Ahora bien, para el hebreo no existe el artículo indefinido. Lo que existe es el artículo definido. Por supuesto y por defecto, se va a entender que cuando si la palabra no tiene el artículo, es porque no es definida. Porque no existe en hebreo como en griego un artículo indefinido. Por ejemplo, es importante comprender que el agregarle el artículo a una palabra obliga a duplicar la consonante mediante el Dagesh forte, o más bien digamos, una vez que se le agrega el artículo a una palabra, obliga a agregarle un Dagesh forte, y eso supone la duplicación de la consonante. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra davar. Con el artículo ha davar, observen, se duplica la dalet, y aquí entonces notamos que aunque la dalet es una de las Begak Kefat, vamos a decir que este Dagesh no es Dagesh Lene, sino Dagesh forte. Además, por otro principio que ya mencionamos, el principio de que el Dagesh forte es precedido por una vocal. Y aquí tenemos debajo del artículo, debajo de la G, la vocal patak. Entonces, hadavar, entonces significaría la palabra. Mientras que sin el artículo, davar significaría palabra, hadavar, la palabra. Aquí tenemos, por ejemplo, hasusin, que sería los caballos, mientras que susin sería caballos. Pero con el artículo, entonces, los caballos. Ahora bien, ¿qué pasa con la gutural o resh? Que estas no admiten Dagesh forte. Entonces, el artículo presenta una vocal compensando, entonces, el que no puede la gutural llevar un Dagesh forte y consecuentemente no puede duplicarse. Entonces, eso lo vamos a ver en un cuadro en unos minutos. Vamos a ver entonces cómo el artículo cambia de vocal en la medida en que está frente a una gutural que no admite Dagesh forte y por supuesto entonces no admite duplicación. Tenemos, por ejemplo, la palabra Aarón, o Aarón, más bien Aarón, Eres y Har, Hak, Am y Par, novillo. Si llevan artículo, estas palabras cambian su primera vocal por una cames.
Es decir, entonces, sería entonces Haares. Por ejemplo, si observamos Génesis 1:1, no dice eres. Y déjenme presentarlo aquí, un momentito, por favor. Cerré la Biblia hebrea sin recordar que le iba a necesitar. Un momentito. Para presentarle cómo vemos a Génesis 1:1 a la palabra eres. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque tiene el artículo. Aquí voy, un momentito. Lo voy a compartir ahora. Ok. Déjenme ver un momentito. Voy a compartir. Ok, observen aquí. Fíjense que dice Haares. No dice eres. Es decir, y eso tiene que ver con el tema de los sustantivos. Aquí, el sustantivo eres no tiene esa vocalización, pero aparece con cames. ¿Por qué? Porque la Aleph es una gutural que no admite dagesporte. Entonces, ¿qué hubo? Un alargamiento de la vocal, un alargamiento compensatorio. Incluso el mismo artículo tiene cames cuando su forma ordinaria es una pataca. Por eso entonces, Haares tiene esta vocalización, se nota aquí y se nota de nuevo aquí cuando aparece con el artículo. Volvamos de nuevo, observen, Haares, sin embargo, su forma léxica, digamos su forma que la vamos a encontrar si no tiene artículo, un momentito, es eres. Y aquí vamos de nuevo con la regla. Un momentito de compartir. Oh, Dios. Ok. Entonces, eres, que en este caso es una palabra grave, no es aguda, es decir, lleva acento milra, no milel. Entonces, perdón, ya milel, no milra. Tierra, observen, tiene segol, pero al agregarse el artículo cambió a cames. Incluso el mismo artículo cambió de patak a cames. Aquí tenemos la palabra que está aquí, que es ja, que es fiesta, cambió de vocal larga patak a vocal larga cames, y en este caso el artículo ya no aparece con patak, sino con segol, ¿ok? Con un segol. Pero yo voy a presentarle a continuación un cuadro donde presenta todas las variaciones que puede sufrir el artículo en este sentido. Ahora, la G del artículo se síncopa a menudo detrás de las preposiciones inseparables que toman la vocal de aquel. Por ejemplo, la melech significa aquí entonces que esta palabra resulta de la preposición le más el artículo, es decir, si no aparece de manera sincopada o asimilada, uno leería le hamelech. Sin embargo, puede ser eliminada la hey y la preposición cambia el sheba que la caracteriza y adopta la vocal del artículo. Por eso, observamos también aquí, ahí sería, por ejemplo, para el rey o del rey, dependiendo si se interprete como dativo o genitivo. Aquí, por ejemplo, va Ares, ocurre lo mismo. Sería que tenemos la preposición be, el artículo ja, pero en este caso, por la razón de que eres inicia con una gutural, tiene cames, ¿verdad? Como ya lo vimos. Ahora bien, observen, va Ares. Aquí, esta vocalización supone la presencia del artículo. Y de hecho, ahora me permite mostrarle algo que he estado diciendo por años,
y que algunos no lo han comprendido. Observen, voy a compartir la Biblia hebrea ahora. Un momentito. Observen, Bereshit. Por años se ha traducido Arge. Bueno, metí en griego antes de lo que quería. Bereshit se ha traducido en el principio. Prácticamente, no sé si ustedes conocen alguna versión de la Biblia que se haya atrevido a traducir en un principio. Todas las versiones han traducido en el principio creó Dios el cielo y la tierra, en el principio, en el principio, en el principio, en el principio. Ahora bien, es interesante y les voy a mostrar que he observado que no dice Bereshit. Es decir, no aparece en la palabra Bereshit el artículo separado que dijera, por ejemplo, Bet Ha Bereshit o Ha Bereshit. No aparece el artículo, pero tampoco aparece asimilado en forma sincopada la Hei. Entonces, no hay artículo en Bereshit. Ahora, si dijera Bereshit, sí estuviera sincopado y entonces uno tendría que admitir que al margen de cualquier especulación teológica, la palabra sí diría en el principio. Por lo tanto, una traducción más acertada, asumiendo la morfología de Bereshit, es en un principio. Claro está que eso puede traer algunas dificultades teológicas para algunos puntos de vista teológicos, para algunas teologías, pero desde el punto de vista exegético, desde el punto de vista del texto y de la regla del idioma, aquí es obvio que no tiene artículo para traducir radicalmente en el principio. Repito, si por lo menos apareciera Ha Bereshit o la Bereshit, por lo menos en forma sincopada, entonces tú dirías, aquí está el artículo y por eso podemos traducir en el principio. Ahora, si observamos, es curioso, porque si observamos la Septuaginta, y déjenme ver si se lo puedo mostrar inmediatamente, sí observaríamos que en la Septuaginta tampoco tiene artículo, pero tampoco en Juan 1.1 que tradujo, se ha traducido en el principio era logos, por ejemplo. Voy a primero poner la Septuaginta, un momentito. Y luego lo voy a poner el Nuevo Testamento griego. Ok, déjenme ponerlo más grande. Ok. Voy a compartir entonces. Voy a compartir la Septuaginta. Ok, miren. Esta frase en arge, para Marta, que quizás no sabe nada de griego, no sé si lo sabe, pero bueno, ya Benito está en esto. Entonces, en arge tampoco tiene artículo. Es decir, los traductores de la Septuaginta se nota que aquí el texto hebreo masorético que hemos recibido y como se refleja en el Códice de Leningrado, concuerda perfectamente con el texto hebreo que estuvo de frente el traductor que hizo la traducción de la Torá, o sea, del hebreo al griego, porque no colocó el artículo, lo entendió, lo asimiló como una expresión, la asimiló como una expresión, Bereshit, que no tiene artículo. Entonces el griego dice en arge. Si el traductor de la Septuaginta hubiera asumido que allí había un artículo, hubiera puesto el artículo aquí en PRG, en TRG, pero yo quiero que observen en ARG, porque lo voy a presentar ahora en Juan 1.1, que tampoco tiene artículo. Repito, en ARG es una traducción totalmente perfecta de Bereshit. En ARG no tiene artículo como Bereshit tampoco. Ahora, les mostré la Septuaginta. Observen, en arge, preposición y la palabra principio, que está en caso dativo, en arge.
en un principio, en Theoston Uranon. Ok, voy ahora a Juan 1.1, pero observen ya, el traductor de la Septuaginta no vio artículo en Bereshit. Ahora bien, vamos a Juan. Déjenme cerrar aquí la Septuaginta y voy a buscar el Nuevo Testamento griego. Un momentito, por favor. Voy a buscar el Nuevo Testamento griego para presentarle en Juan la misma frase. Pero observen cómo nuestras traducciones castellanas le han puesto el artículo tanto a Génesis 1.1 como vamos a ver también en Juan 1.1. ¿Ok? Un momentito. Ok, aquí voy. Lo voy a poner más grande para que se vea mejor. Ok, déjenme volver a compartir en pantalla. Observen aquí. En Arge, Juan 1.1, Katayoanem. En Arge es la expresión tal cual que vimos en la Septuaginta traduciendo a Génesis 1.1 y tampoco tiene artículo. Juan 1.1 no dice en te arge, sino en arge. Por supuesto, repito, aquí hay intereses teológicos y discusiones, pero aquí yo no estoy discutiendo teología. De hecho, recuerdo una vez una anécdota que contó una de las revistas que publicaba las sociedades bíblicas, mencionaba cómo en el trabajo de una traducción bíblica se estaba llegando a una conclusión en la que se estaba haciendo más fiel al texto bíblico en el idioma original, pero que le iba a originar problemas, le iba a causar problemas a los teólogos. Entonces el jefe del equipo de traducción dijo, bueno, nosotros no estamos para allanarle ni facilitarle el camino a los teólogos. Ellos que se las arreglen como puedan. Que se las arreglen como puedan. Bueno, que traten de repensar de nuevo su teología, pero nosotros que lo que estamos es yéndonos al texto en su idioma original y tratando de ser lo más fieles a él, analizándolo seriamente a la luz de el idioma, con sus reglas, su gramática y su propio contexto. Entonces, nosotros vamos a traducir siendo lo más fieles posibles al texto. Que eso le origina problema a la teología. Bueno, la teología que busque la manera de cómo resuelve su problema. Por lo general, yo no me preocupo mucho, aunque eso no lo hace a uno muy gracioso, ni caer bien en ciertos círculos, porque entienden que de hecho hay gente que entiende que uno tergiversa la Biblia. Mientras que uno está preocupado por presentar lo que realmente dice el texto hebreo o el texto griego, los que ya están comprometidos con una determinada corriente teológica y que le han explicado un texto bíblico que, por cierto, le ha llegado a través de una determinada traducción y sobre esa traducción se han hecho unos argumentos, se han construido unos argumentos teológicos y se han articulado ciertos discursos teológicos. Es obvio que cuando tú planteas y pones de relieve lo que dice el texto griego, lo que dice el texto hebreo, que no coincide o pone bajo cuestionamiento la traducción de ciertos textos que le han servido de base para ciertos argumentos teológicos, entonces la crítica es para uno. Uno es el que está tergiversando las escrituras, uno es el que está, digamos, en alguna manera echándole una especie de jabón, como decimos, a la sopa, al sancocho, etcétera. ¿Okay? Sin embargo, no, yo creo que tenemos en lo personal mucho respeto por el texto y queremos plantear lo que dice el texto. Por eso, si tiene artículo, tiene, si no lo tiene, no lo tiene. La teología que resuelve su problema ve qué hace con eso, pero si tiene, no tiene, si no lo tiene, no lo tiene. Y ahí no importa la corriente teológica de la que supone la persona puede hacer. Con el afán de acercarnos al texto bíblico en su idioma original y ser lo más crítico posible y responsable, yo creo que es una tarea que no podemos postergar y es una responsabilidad que no podemos postergar, aunque por supuesto las críticas nos van a venir. Sin embargo, creo que la luz, tarde que temprano, ha de salir a flote.
¿Alguna pregunta antes de salir de esta parte para seguir avanzando en el contenido de hoy? Profe, bueno, pues no sé si decirlo porque a lo mejor sería conveniente más adelante, pero Sí, por ejemplo, aquí en la epístola de Juan, sí. en Arge, en Hologos, se podría traducir, pues, en un principio era el verbo, y si se traduce el sustantivo con el indefinido, artículo indefinido en Arge, eh, me pregunto si todos los sustantivos tendrían que estar eh, traducidos de esa manera, porque después viene caiseos en hologos. No, 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 O no, sea, no, no, y no, no, un, no, 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 no. Es que no aplica, bueno, no aplica, son dos cosas distintas. Por ejemplo, ok, arreglé es un complemento circunstancial de lugar, ¿ok? ok, ok, Aquí tenemos un sustantivo que tiene un verbo en tiempo imperfecto, ¿ok? Luego, con relación a la frase, esta frase que ha sido interesante y la discusión con los testigos de Jehová es, por ejemplo, y lo vamos a explicar en griego, y es que hay aquí, theos no es el sujeto, theos es hologos, ¿ok? Pero luego veremos en griego, porque no es el momento ahora, para explicar el sí, tema claro, de lo que es el adjetivo o lo que se llama el predicado nominal. Y aquí sí, tenemos un bueno, predicado nominal en la que obviamente la traducción debe ser y la palabra era Dios y no Dios era la palabra. Por otro lado, la traducción verbo es incorrecta por algo que dije incluso, no sé si fue en una de estas sesiones, pero sí, les decía que la palabra logos, por ejemplo, es palabra y que la Vulgata tradujo verbum porque la palabra verbum es palabra. Y si bien la palabra verbo tiene un parentesco con verbum, en realidad no son la misma cosa. Verbum es palabra, pero verbo es otra cosa. Entonces, es una mala traducción de la Reina Valeria y de cualquier otra versión de traducir a logos por verbo. ¿Ok? Es una sí, mala traducción que de hecho es de una mala interpretación obviamente derivada de la palabra verbum en la Vulgata latina. Entonces, sí, lo que digo es, no. Arge no puede ser indefinido porque no tiene artículo. Luego, en los demás casos, por ejemplo, hologos tiene artículo y obviamente aquí tenemos el verbo en mí, que es cero estar. Aquí tenemos de nuevo el sujeto que es hologos y tom, theon, tiene artículo, tom. Y aquí, que es la parte de discusión, se resuelve si se comprende lo que es el predicado nominal. Y en este caso, theos no es sujeto, es predicado nominal. Y el verbo en mí funciona conectando a el sujeto o nombre con su atributo. Por eso otros han traducido también, y muy buena traducción, de decir, y la palabra era divina, porque lo que quiere decir aquí es sencillamente que el logos compartía la naturaleza de Theos. ¿Ok? Por eso se ha traducido también, se puede traducir muy bien, y la palabra era divina. ¿Ok? Entonces, vuelvo y digo, el problema es de una mala interpretación aquí de lo que es el llamado predicado nominal en griego, que de hecho, por eso, si quitamos este verbo, todavía es lo que se llama, lo que podríamos decir, un adjetivo en posición predicativa. Por eso lo veremos en griego y no es el momento ahora, estamos en hebreo. Pero gracias sí por traer a colación esta observación, Benito. Pero repito, en arge es un complemento circunstancial de tiempo y no tiene una última artículo. cosa. ¿Sí? Ajá. No, bueno, volviendo a lo del hebreo, Sí. eh, recordando que pues no había puntuación masorética, entonces cuando uno lee Bereshit, no, con la puntuación masorética nos damos cuenta, pero sin ella no se notaría, ¿verdad? No se Bueno, sabe. pero todavía hay un elemento. Tampoco aparece el artículo de manera no sincopada.
Punto. Porque, bueno, exacto, ahí vemos el punto. Cuando observamos, por ejemplo, Haares tiene el artículo. Es decir, hay dos formas. Si bien que se puede apelar a que no había la puntuación masorética, eso se resuelve de dos maneras muy fáciles. En primer lugar, y voy a volver al texto hebreo, vamos a resolverlo de esta manera fácil para mí. Es la siguiente. Un momentito. Yo creo que la cerré. Bueno, debe ver si yo no la cerré. Un momentito. Ok, sí, la tengo aquí. Un momentito. Déjenme explicar esto. Observen. Que Haares tenga artículo explica fácil que lo mismo se usó con Hashamayim, se usó con Haares. Si el autor hubiera querido mostrar, el artículo tiene dos opciones. En primer lugar, uno diría la puntuación masorética no existía, perfecto, muy bien, pero existía la forma de agregar el artículo no sincopado, como se demuestra en Haares y también Hashamayim. Por lo tanto, él pudo agregar el artículo aquí sin problema y no lo hizo. Dos, el que la Septuaginta haya traducido sin el artículo confirma de nuevo que incluso después de la puntuación masorética se nota que el traductor de la Septuaginta, y no fue el que hizo una mala traducción, comprendió que no había artículo, porque lo había, digamos, ok, la puntuación masorética, es verdad, pero tampoco estaba en la forma, digamos, normal, separada o no sincopada. Y de hecho, es importante entender que cuando tenemos la palabra Hashamayim, por ejemplo, que sí tiene artículo, en la Septuaginta notamos que sí tiene el artículo. Y lo voy a poner antes de salir ya de este punto, pero para terminar el problema por completo, lo voy a presentar aquí, un momentito, para cerrar el caso. Déjenme ponerlo en grande. Ok, un momentito. Ahora sí, voy a compartirlo. Observen, Hashamayim equivale a Ton Uranom y Haares a Tengen. Observen cómo Uranom tiene a Ton, que es el artículo en griego, y Haares equivale a Tengen. Es decir, Tengen, Ten es el artículo que equivale a la expresión, es decir, Tengen equivale a Haares. Significa entonces que es obvio que aquí el traductor de la Septuaginta, cuando hubo artículo en el texto hebreo, lo colocó y no lo puso porque no había. No lo puso en Arge como traducción de Bereshit porque entendió que Bereshit no lo tenía. Pero cuando obviamente ve el texto y ve que Haares y Hashamayim lo tienen, lo puso. Repito, Ton Uranon es una traducción perfecta de Hashamayim y Tengen una traducción perfecta de Haares. Entonces, vuelvo y digo, hay formas de resolver el problema sin dejar de reconocer el tema de que ciertamente la puntuación masorética no estaba para este momento, es verdad. Sin embargo, había forma de colocar el artículo que no fuera de manera sincopado y que el texto no lo tenga ni sincopado y por otro lado no lo tenga en su forma normal al lado de la palabra que, digamos, determina. Entonces es una explicación de que no tenía el artículo en Bereshit como si lo tiene Hashamayim y si lo tiene Haares. ¿Ok? Bueno, por eso la importancia de uno tener estos elementos de juicio, porque dependiendo de los elementos de juicio que tengamos, podremos entonces analizar ciertos factores, ciertos elementos, y de hecho por eso insisto en la importancia de que una persona que quiera, por lo menos, digamos, aspirar a ser biblista en el sentido más completo del término, entendiendo que la Biblia tiene un tramo, el primero, que es en hebreo, y una pequeña porción en arameo, que en un sentido casi lo mismo, y la otra parte en griego. Un biblista en el sentido propio
abarcando lo que es la Biblia tal como la conocemos, Antiguo Testamento o más bien el Tanakh en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, pero pasando por la Septuaginta como traducción del Tanakh. Entonces, un biblista, un exegeta que quiera realmente analizar a la mayor profundidad posible este asunto, le conviene estudiar el griego y el hebreo y tener los dos a mano. Por supuesto, no todo el mundo lo va a hacer y todo el mundo tampoco tiene ni el tiempo para eso, ni la competencia tampoco para eso. Yo entiendo que ciertamente hay personas que los idiomas, incluso el mismo castellano, le da dificultades y tratar de ir muy lejos en griego y hebreo, peor todavía. Pero digamos que no todo el mundo lo hará, pero hay gente que sí. Pero aún así, la persona que por lo menos quiere utilizar digamos, acercarse al texto hebreo, al texto griego, utilizar diccionarios, léxicos, concordancias y comentarios que incluso expliquen el texto griego o el texto hebreo, le convendría tener por lo menos que no se haga, dedique a esto, digamos como yo que me he dedicado a ambas cosas, puede por lo menos tener cierta fortaleza para poder hacer una verdadera exégesis, o por lo menos una exégesis que pueda considerar elementos y factores que un estudio sustentado nada más en una traducción de la Biblia no puede resolver. Por eso, fíjense cómo nosotros podemos buscar elementos de juicio y variables que en una traducción no es posible. De hecho, yo he puesto, como muchos otros autores, de relieve las limitaciones de un trabajo de exégesis bíblica que en términos técnicos no puede llamarse exégesis como tal, pero un trabajo de, digamos, de estudio, investigación bíblica que no puede ir más lejos que lo que dan las versiones de la Biblia. Y aunque yo sé que hay gente también que están dependiendo mucho de una serie de software y recursos que están ahí electrónicos, la verdad es que todavía esos recursos son buenos y ayudan, pero no sustituyen, y yo lo he demostrado y lo puedo seguir demostrando, no sustituyen el, el buen dominio y conocimiento de la gramática griega y de la gramática hebrea. ¿Okay? Pero, repito, hay gente que se conforma con eso, otros que ni quieren pagar el precio, ni siquiera de los cursos, o el precio en términos de tiempo y sacrificio para fajarse a estudiar, resuelve más fácil con uno de estos software. De hecho, sin embargo, yo he visto, a mí me han llegado varias preguntas y personas que tienen que hacer, por ejemplo, una exposición o algo, que han dependido y dependen mucho de los recursos electrónicos de software que le ayudan, que le explican ciertos detalles morfológicos o gramaticales del texto, pero él mismo no puede llegar a cierto tipo de análisis y conclusiones, entonces me escribe para que yo le ayude. Pero hay personas, repito, que no se han contactado con eso, pero cuando llega un punto que no pueden hacer más nada, entonces quieren que uno les resuelva sus problemas, pero repito, hay personas que no quieren pagar el precio, dos tipos de precio para mí, y que si bien es cierto que esto tiene un costo en términos monetarios, para mí el principal precio es del tiempo y de la dedicación, porque ese es mayor. Porque a veces pagar 40 o 50 dólares quizás no sea tan difícil, porque alguien cuando una vez te ayuda y es un asunto mensual, pero la dedicación, dedicarle tiempo semanal, varias horas, sacar tiempo para ese tipo de estudios y quemar neuronas, hay gente que no quiere pagar ese precio, no lo quiere pagar, ¿entiendes? Entonces, por mi experiencia, comprendo estas cosas, pero sigo creyendo en que lo mejor sería para una persona que quiere expresarse con cierta propiedad del texto bíblico, griego y hebreo, o hacer poder el traspase cuando se mezcla uno traduciendo al otro y el otro haciendo referencia al uno, es conociendo bien el griego y conociendo bien el hebreo. Pero repito, no todo el mundo se va a poder dedicar a eso. Y habrá muchos que simplemente no pasarán de un curso introductorio. Y por eso nosotros ofrecemos cursos introductorios, pero también estamos ofreciendo cursos de que dedicamos a más allá para todos los públicos. Porque repito, hay gente que no van a pasar de un curso introductorio. Una, porque
no desean o se conforman con lo ya aprendido básico, y otros porque entienden que no están dispuestos a pagar el precio, y otros porque tampoco tienen la competencia y para echar para adelante y lejos en estos asuntos. Bueno, ¿alguna observación final o algo antes de pasar ya de este tema, salir de aquí, seguir con lo que estamos presentando? No, ninguna, correcto. Ok, Adelante. muy bien. Bueno, vamos entonces a retornar a nuestro material de la gramática de Farfán Navarro, que ya ustedes lo tienen, por lo menos tienen el enlace en el grupo y nada más descargarlo, ¿ok? Voy para allá ahora. Un momentito. Ok, aquí estamos. Decía entonces, ya presenté, y ahí nos fuimos muy lejos con el tema de eres, etcétera, pero bien. Luego, el G interrogativo aparece a sí mismo como prefijo a la primera voz o palabra o término de la frase. Su forma ordinaria es ja con un sheba compuesto. Por ejemplo, jaló, ¿acaso no? Ja y el negativo lo, ¿acaso no? Pero observen que la forma ordinaria será con hatek patak, que es un sheba compuesto y siempre es vocálico. Ahora, también el G interrogativo presenta diversas vocalizaciones que coinciden en parte con la del artículo, y lo vamos a ver en el cuadro siguiente. Repito, ustedes tienen este material que si lo pueden imprimir mejor, y lo pueden tener, un momentito, lo pueden tener a mano si lo imprimen, o lo va imprimiendo por sesiones, no importa. Aquí vamos a ponerlo aquí ahora, más grande. Ok, momentito, qué lío, vaya, voy a tener que minimizarlo para que se vea bien, no me deja. Ok, aquí tenemos el artículo. Su forma ordinaria, ya explicamos, es con patak. Por ejemplo, Jesús sería el caballo. Ahora, ante Aleph, Resh y Ayin, entonces, como vimos, adquiere una kames. Por ejemplo, Ever, el siervo. Recuerden que de manera ordinaria y normal, el artículo va a demandar el colocarle un dagesh forte a la consonante inmediata que sigue al artículo, pero estamos viendo que las guturales no admiten dagesh forte. Por lo tanto, lo que hay es en muchos casos, una compensación de la vocal del artículo, incluso de la misma vocal, un alargamiento de la vocal de la palabra, como vimos con Ares. Tenemos, por ejemplo, ante G y head, se queda igual. Por ejemplo, Joset, que sería la oscuridad. Aquí, frente a Ayin, Patak, con G, con Kames, perdón, Ayin con Kames, con G con Kamen, Het con Kames Hatuf O y Het con Kames. Entonces, el artículo tiene la vocalización con Segol. Por ejemplo, Ja, Arin, los montes, las montañas, ¿ok? De todo modo, hay una observación que queremos hacer abajo, y es que aunque ante Hei con Kames y Ayin con Kames acentuados, el artículo es Ja, por ejemplo, Har, el monte, y también Ja'an, el pueblo. Por lo tanto, aquí tenemos la explicación a esta aparente excepción, ¿ok? Por otro lado, tenemos ante Sheba y Hateb, entonces tiene la forma ordinaria. En cuanto al interrogativo, que su forma ordinaria es Ja con Kames, perdón, con Hateb Patak, en Sheba compuesto, decimos que antegutural es Ja, por ejemplo, Ja Elek, ¿acaso iré? Y tenemos la antegutural con Kames Hatuf y con Kames, entonces tiene
un segol muy parecido en este caso al del artículo también. Entonces, ha anoji, anoji, más bien anoji, ¿acaso yo? He anoji, ¿acaso yo? Y frente a Sheba con ojate, entonces vuelve a la forma ordinaria, como por ejemplo, ha ba araja, sería entonces una bendición, ¿ok? Recuerden que es interrogativo, haciendo que la palabra se interprete como una interrogación. Otra vez, esto ustedes lo tienen, por lo tanto no se lo voy a enviar, lo voy a presentar aquí y ustedes lo pueden leer con más detenimiento, porque estamos ahí en la página 25 del libro de Farfán Navarro, que ya yo les envié el enlace. Este libro lo voy a utilizar en algunas sesiones porque hay aspectos de lo que explica este curso, como una introducción, que no puedo seguir a Farfán Navarro, pero lo que voy a citar básicamente, además de preparar una diapositiva extra, vamos a seguir de manera ordinaria a Farfán Navarro, pero hay aspectos obviamente que no puedo, vamos a seguir a Farfán Navarro, pero ustedes lo tienen ahí para fines de estudios directos por ahora y también para el futuro, ¿ok? Entonces, vamos a pasar al otro tema que tenemos que abordar en los minutos que nos quedan. Un momentito, déjenme ampliarlo. Un momentito. Déjenme subirlo. Ok. Entonces, nos vamos ahora con por lo menos vamos a presentarlo, que es los copulativos y otros prefijos. El va copulativo, que es una conjunción y equivaliendo a la griega ordinariamente kai, y las preposiciones bet, en, con, y ge, como, y lev, a, de, para, aparecen siempre como prefijos y aquí sus diversas vocalizaciones también. De manera ordinaria, vamos a encontrar que la conjunción ve tiene un sheba que será vocálico. Por ejemplo, ve David y David. Ahora, frente a sheba móvil, recuerden que es vocálico, tendrá la vocalización como si fuera un surek. ¿Ok? Entonces, aquí entonces diríamos Ushelomot, ¿ok? Y Salomón. Repito, frente a sheba vocálico, recuerden que aquí tenemos que al iniciando una sílaba, el sheba es vocálico, por lo tanto, un sheba vocálico aquí, entonces tiene la forma de surek. Pero esta regla es importante comprenderla para que no interpretemos a la surek aquí en un sentido vocal y no como una forma particular de el conjuntivo ved por la explicación que damos aquí frente a un sheba móvil. A un sílaba tónica, entonces, el conjuntivo aparece con kamesh, ¿ok? Que sería, por ejemplo, va sefe, que sería y plata. Va sefe, ok, perdón, es gesep, es una kamesh, una kaf sin el dagesh. Entonces, he, ¿ok? Luego, el hatep, con hatep, aquí, un momentito, a pesar de la observación que tenemos abajo, que ante hatep, tanto el va copulativo como las preposiciones toman la forma del hatep, ¿ok? Por lo general, es decir, si es un hate segol, segol, hate patak, patak. Si es del kame hatuf, entonces tendría la vocal hole. Bueno, más bien lo que es el kame hatuf, perdón. Ahora, digo aquí, por ejemplo, observen, ante hate, a pesar de las reglas que dimos, puede tener esta forma con patak, con segol y con kames. Aquí, por ejemplo, que Omer y Di. Ve Omer, Di. Aquí observen, quizá no se ve muy bien, pero tenemos aquí un
un Hatekamis, que es O, ¿ok? Luego, frente a, por ejemplo, a Yod o labial como Bet, Men, Pep, entonces aquí tenemos con frente a la Yod, con Sheba, aparece con una Hirek. Y aquí tenemos, por ejemplo, Vi Yehudá y Judá. Vi, obviamente, aquí no se conserva el Sheba de la Yod, ¿ok? Pero ahí se mantiene un valor consonántico de la Yod. Luego tenemos aquí, frente a labiales, que tiene de nuevo la forma de Surek, ¿ok? Melech. Este símbolo aquí arriba se usa en algunas gramáticas, otros usan, tienen otro abajo, pero este es para indicar la sílaba tónica ante una palabra que no tiene acento milra, o sea, que no es aguda. Si no se le pone es porque entonces está asumiendo que es una palabra ordinariamente aguda, como hemos dicho ya, que en el hebreo la mayoría de las palabras son ordinariamente agudas, tienen acento milra. Entonces, una forma es, si no se le añade una marca, es porque está dando por sentado que es una palabra con acento milra y que es una palabra aguda. Ahora, tenemos las preposiciones bet, que, le. Recuerden que en estos casos, este dagesh es dagesh lene, en el caso de la bet y la g y la kaf, para hacer que. Entonces, por ejemplo, veir en ciudad. Algunos quizás traduzcan en la ciudad, pero veir en la ciudad. Repito, la forma ordinaria de estas preposiciones son con sheba. En el caso de la de la Vega Kefa, tienen entonces el punto, dagesh. Con la lamed, con el sheba. Ok, entonces, frente a un sheba móvil, entonces tiene gire. Sería vi Sedom, en Sodoma. Observen ahora la vocalización de la preposición. Pero aquí, ante sílaba tónica, la preposición tiene, en lugar de un sheba, tiene un que, una kames. La so, la zo, sería para esto. ¿Ok? Sayim, la sob. Luego, frente a el hatek, tenemos entonces que la kaf, la preposición kef, admite la vocal de cual, lo que dijimos, ordinariamente las preposiciones van a asumir la vocal del hatek, digamos el sheba compuesto, patak, segol o kames. Pero en este no es kames, esto es más bien un kames hatuf, ¿ok? Por eso entonces aquí sería como ka adam, perdón, ka adi, ¿ok? Como león, ¿ok? Entonces, ka-ari como león. Aquí sería entonces, ante una yod con estas características, aparece entonces de nuevo la preposición con una hirek, ¿ok? Vi Yehudá. Y en forma ante las labiales sería de manera ordinaria. Es importante esto porque de momento uno dice, pero ¿qué pasa aquí? Que no se parece a lo que ya conocemos. Bueno, como ya el tiempo nos ha caído encima, voy a presentar nada más la preposición min, que significa de desde, apuntando a lo que conocemos en griego como el caso genitivo. Aunque también la preposición led puede indicar el caso genitivo además del dativo, es decir, a para, pero también de. Recuerden que en castellano usamos la preposición de indicando, por un lado, propiedad, contenido o procedencia, pero también usamos la desde, ¿ok? Vengo del campo, vengo de la ciudad, vengo de la iglesia, vengo del templo, etcétera. Pero también este libro es de él, ¿ok? Entonces, min tiene la idea de tanto de como desde y va unida a veces por un makef a la palabra siguiente, min ha ares. Aquí con el makef, que es esta raya de la tierra. Pero
otras muchas veces se convierte en prefijo. En tal caso, la nun de la preposición, o bien, ¿qué pasa? Se asimila. Por ejemplo, mi budget, lo que podría ser, por ejemplo, también mi budget, ¿ok? En esta forma, aquí esta nun sería la nun de la min, pero ahora con sheba cerrando sílaba. Sería, en ambos casos significaría de casa. O bien se puede eliminar ante guturales y res, y el gire, por ejemplo, en sílaba abierta, se alarga o se prolonga como casi siempre. Por ejemplo, me, a, me adam. Aquí observen cómo el gire se convirtió en un serek, ¿ok? Lo que sería la representación de min Adán. Min Adán, entonces se convierte en serek. ¿Y qué pasa? La nun se elide o digamos se pierde, se elimina, ¿ok? Lo mismo que aquí mi hush sería o min hush de fuera, ¿ok? Esa sería la forma en la que puede aparecer el pronombre, perdón, la preposición de desde. Ahora, cuando sigue ayot con sheba, este no se duplica. Ahí tenemos el párrafo donde habla la idea. Y sino que se queda como se va mudo. Por eso, mi Judá, de Judá. Y con el nombre divino pasa lo mismo. Por ejemplo, Adonai se pronuncia Adonai, por ejemplo, diríamos de Yahvé o del Señor. Y se escribe me, oiga bien, me, ye, Adonai. Recuerden que generalmente no vamos, aunque se diga así, aunque tengamos esta vocalización, lo vamos a leer me Adonai. Sencillamente me Adonai, y no vamos a decir, por ejemplo, me Jehová o me Jehová. Luego veremos que es en el texto Receptus donde generalmente aparece un polen con el tetrágrama. Por lo general, en el texto de Códice de Leningrado no aparece un polen para favorecer la famosa transliteración Jehová. ¿Ok? Entonces, eso lo voy a dejar por hoy. Vamos a ver entonces, seguiremos. Ustedes pueden ir siguiendo estas partes que faltaron hasta llegar al nombre, la gramática de Farfán Navarro, que lo vamos a abordar con Dios delante el próximo miércoles. Vamos a terminar estos detallitos que nos faltan para inmediatamente dedicarle todo el tiempo que podamos a el nombre hebreo. Vamos a hablar de su morfología y de algunos aspectos ligados al nombre, que como en griego no se declina propiamente, pero obviamente funciona también como sujeto, complemento directo, complemento indirecto, y hace las distintas funciones que se supone que hace el nombre en el contexto de una frase y en el contexto de una oración. ¿Alguna pregunta final antes de terminar? No, ninguna. No, ninguna. Bueno, entonces, por favor, traten, entonces, si pueden seguir leyendo este material. De hecho, sería ideal si pueden seguir leyendo las páginas, porque ya vamos a ver el pronombre y luego el nombre seguido. Vamos a ver si podemos avanzar lo más que podamos el próximo miércoles. De todos modos, trataremos de abarcar todo lo que nos hemos propuesto en el programa que les di la semana pasada. Por lo tanto, aunque a veces tengamos que tomar parte de otra sesión, vamos a ir hasta terminar todos los temas que nos hemos propuesto en un curso introductorio como este, que repito, que no estamos siguiendo una gramática radical, un orden como pudiéramos seguirlo, por ejemplo, con la gramática de Farfán Navarro, porque lo que estamos haciendo es un curso introductorio. Entonces, vamos sacando aspectos vitales del tema y otros lo dejaremos para un curso más avanzado donde nos dediquemos específicamente a tratar todos los aspectos de la gramática hebrea. Mis hermanos, mi hermana, saludo y buenas noches a los hermanos que pudieron estar, Benito Soto y Marta, que pudieron estar en vivo y directo. Y saludos también muy especiales a los hermanos que van a ver la sesión en diferido. Así que buenas noches, feliz noche, con Dios delante. Entonces nos vemos el próximo miércoles en nuestra, digamos, la segunda sesión semanal de nuestro curso según lo programado. Bye bye, buenas noches y que Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones. Amén, amén. Gracias, buenas noches. Buenas noches.